Hubo un momento en el que muchos jugadores pensaban que PlayStation por fin tenía su gran rival para Halo, una saga con una guerra brutal, una ambientación oscura, enemigos inolvidables y una identidad propia que la diferenciaba de cualquier otro shooter. Esa saga era Killzone. Durante años fue uno de los grandes exclusivos de PlayStation. Cada nuevo juego era un acontecimiento y los temibles Helghast se convirtieron en uno de los enemigos más reconocibles del mundo de los videojuegos. Pero entonces desapareció y desde hace más de una década millones de jugadores siguen haciéndose la misma pregunta: ¿qué pasó con Killzone? Todo comenzó en 2004, cuando Guerrilla Games lanzó el primer Killzone para PlayStation 2. Desde el principio, dejó claro que quería ofrecer algo diferente, no buscaba copiar exactamente a otros shooters, apostó por un conflicto mucho más oscuro, con una estética militar muy marcada y unos enemigos que imponían respeto desde el primer momento. Los Helghast, con sus máscaras negras y sus inconfundibles ojos rojos, se convirtieron rápidamente en el símbolo de la saga. Puede que el primer juego no fuera perfecto, pero sí consiguió algo muy importante: crear un universo con muchísimo potencial. Ese potencial explotó de verdad con Killzone 2. Cuando llegó a PlayStation 3, muchos se quedaron con la boca abierta. Sus gráficos estaban entre los mejores de toda la generación. La iluminación, las explosiones, las animaciones y el sonido hacían que cada batalla pareciera una auténtica guerra, y había un detalle que muchos siguen recordando, y ese detalle era que las armas transmitían un peso increíble. Cada disparo parecía tener fuerza de verdad, no daba la sensación de llevar un arma de juguete, sino de estar en mitad de un conflicto donde todo era sucio, pesado y peligroso. Para muchos jugadores, Killzone 2 sigue siendo el mejor juego de toda la franquicia. Después llegó Killzone 3, que refinó muchas mecánicas e introdujo nuevas armas, vehículos y un ritmo mucho más dinámico. La saga seguía siendo uno de los grandes nombres de PlayStation, y entonces apareció PlayStation 4. Sony necesitaba demostrar la potencia de su nueva consola y Guerrilla Games respondió con Killzone Shadowfall. Visualmente era espectacular, era uno de esos juegos que muchos utilizaban para enseñar de qué era capaz la nueva generación. Sin embargo, algo había cambiado. Aunque técnicamente impresionaba, muchos jugadores sintieron que la historia ya no tenía la misma fuerza y que la fórmula empezaba a quedarse atrás. Además, el género de los shooters había evolucionado muchísimo. El mercado estaba dominado por gigantes como Call of Duty, Battlefield y otros títulos multijugador que acaparaban la atención de millones de jugadores, y entonces llegó el verdadero motivo por el que Killzone desapareció. Guerrilla Games decidió centrar todos sus recursos en un proyecto completamente nuevo. Ese proyecto se llamaba Horizon Zero Dawn. Cuando salió Horizon Zero Dawn, el éxito fue enorme. La saga Horizon se convirtió rápidamente en una de las franquicias más importantes de PlayStation y el estudio decidió seguir desarrollando su universo. Como consecuencia, Killzone quedó completamente aparcada. Nunca se anunció oficialmente el final de la saga, simplemente dejó de recibir nuevas entregas, y eso es precisamente lo que sigue alimentando la esperanza de muchos jugadores, porque el universo de Killzone sigue teniendo muchísimo potencial. Los Helghast continúan siendo uno de los enemigos más icónicos creados por PlayStation, y la tecnología actual permitiría crear batallas mucho más espectaculares que las de hace 15 años. Por ello, quizá algún día vuelva. Quizá Sony decida recuperar una franquicia que marcó a toda una generación, porque hay sagas que desaparecen, pero otras siguen vivas en la memoria de millones de jugadores, y Killzone, sin ninguna duda, es una de ellas. Pero espera, que esto no acaba aquí, guardián. Me gustaría hacerte estas preguntas. ¿Cuál fue tu Killzone favorito de toda la saga? ¿Crees que PlayStation debería recuperar Killzone o apostar únicamente por Horizon? ¿Los Helghast son los mejores villanos que ha creado PlayStation? Y por último, si mañana anunciasen un nuevo Killzone, ¿lo comprarías de salida? Anímate y déjame las respuestas en los comentarios, me encantará leerte. Y ahora no te pierdas esta lista de reproducción y este vídeo que seguramente te va a encantar. Dale click, nos vemos ahí. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.